damos la bienvenida a toda la comunidad educativa al webinar Educación de Jóvenes y Adultos. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Jackie Sichero, Pedro Esciuma y la directora de la Modalidad de Educación Especial, Hilda Domínguez. Jackie Sichero, directora de Educación de Adultos y Adolescentes de la Gestión Estatal de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Pedro Esciuma, asesor de la Dirección de Adultos y Adolescentes, ingeniero y profesor universitario, magíster en Ciencias del Estado y Gestión Educativa. Bueno, muchas gracias nuevamente, Jackie y Pedro, por estar acá. Teníamos muchas ganas de poder compartir esta tarde con ustedes, un poco para que nos cuenten toda su experiencia y su saber acerca de la educación de jóvenes y adultos. Creemos que debe haber habido seguramente cambios después de esta experiencia que hemos vivido de pandemia y que estamos viviendo. Entonces también esos nuevos desafíos que se suman a la educación de jóvenes y adultos y también de alguna manera aquellos que han aprendido de los años de venir intentando dar respuestas cada vez más ajustadas para poder generar mejores condiciones de enseñanza, mejores condiciones de aprendizaje. Así que todo suyo. Gracias. Bueno, gracias, Hilda. La idea es contarles un poco qué pasa con la modalidad de jóvenes y adultos, con qué nos encontramos, cómo fuimos creciendo y avanzando en algo que para mí es fundamental y esencial, que es empezar a escuchar otras voces, empezar a ser interpelados y a poner el foco y el eje en los sujetos de la modalidad. Un sujeto que es distinto, que amerita que uno le mire de una forma singular, especial, que sea respetuoso de las trayectorias educativas que tiene, que tenga la capacidad de ir mutando, de ir pensándose con otras modalidades del sistema, con otras partes del sistema educativo y básicamente teniendo en cuenta lo pedagógico, ese camino pedagógico. ¿Pero por qué? Porque nosotros creemos que en ese camino está la restitución de los derechos, está la posibilidad de darle al otro lo que tanto anhela, que es la terminalidad educativa, sea primaria o sea secundaria. Y para eso nosotros, con los supervisores, con los equipos del área, con los profesores, con los maestros, nos tuvimos que capacitar permanentemente y tenemos que continuar capacitándonos. El primer lugar, si vos me preguntás, si nos ponemos a discutir, lo hablamos con Pedro, que Pedro viene de la trayectoria de haber trabajado en provincia en el mismo rol que tengo yo, es tener la capacidad como docentes de decir, vamos a volver a pensarnos, vamos a volver a analizar. Esta escuela que hoy tenemos, ¿es la escuela que necesitan nuestros estudiantes? Este material que estamos pensando, ¿es el material que nuestros estudiantes merecen? En ese camino del pensarnos, del discutir, del charlar, del tener muchísima capacidad de escucha, del entender que no sabemos todo, que tenemos un montón de saberes, pero que tenemos muchísimo para aprender juntos y que vamos a aprender en la medida que tengamos la capacidad como docentes de tener la ductibilidad de poder construir con otros, pensando y siempre mirando a nuestros estudiantes. Fue ahí donde tuvimos que transitar un camino que creo que a vos, Pedro, te va a haber pasado un poco parecido, que es el que en los jóvenes adultos, básicamente en primaria, lo que nos sucedía era que los docentes repetían las mismas prácticas que repetían con los estudiantes de primaria en el turno mañana y tarde, sobre todo aquellos docentes que no estaban formados para la modalidad. Entonces, ¿qué pasa? El mirar al estudiante desde el mismo lugar que a un niño es faltarle respeto. Por eso nuestro gran trabajo fue empezar a construir juntos los materiales propios del área, que tengan que ver con ese sujeto, que tiene una realidad, que está atravesado por múltiples condiciones, por múltiples situaciones, al igual que vos, que Pedro, que yo, que el equipo que tenemos y que conformamos, y pensarlo con respeto, pensando que es un adulto, que es una persona, una adulta, que es una persona que necesita que uno le dé herramientas para poder desarrollarse. Entonces, en ese camino, para nosotros el enorme desafío, que como todo proceso en educación fue lento,
fue muy lento y con mucha construcción tuvimos que repensar otra modalidad, distinta a la que había, mucho más desestructurada, con aulas que ya eran heterogéneas totalmente. Siempre el aula de adultos fue heterogénea. Es una falacia pensar que estamos descubriendo la pólvora cuando creemos que la modalidad tiene que tener aulas heterogéneas. Es la modalidad de las aulas heterogéneas, casualmente. Pero debíamos sumarle a eso no solamente mayor capacitación para nosotros aprender todos, entender que siempre tenemos que aprender y es nuestro rol como docentes continuar aprendiendo, sino el pensar de qué forma convertíamos a la escuela en un espacio atractivo, pero que a su vez le genere una herramienta al estudiante que le dé el derecho de terminar una primaria o terminar un secundario, en el tiempo que puede, respetando sus trayectorias, pero los materiales que merece y que necesita para poder desarrollarse. Entonces, en ese camino empezamos a transitar, y lo estamos transitando, insisto, y vuelvo a decir, bajándonos de la soberbia a los docentes, entendiendo que tenemos que seguir aprendiendo juntos y juntas, y que nos nutrimos de otras voces, y que le debemos respeto a las otras voces, porque nada está tan resuelto, si no estaríamos divinos, estaríamos geniales, y no fue lo que nos pasó. Y otra cosa, Hilda, que me gustaría dejarle a la comunidad de la modalidad, trabajamos juntos con la modalidad especial, porque si con la modalidad no somos capaces de pensarnos juntos, sin temor a nada, sino sabiendo que tu voz, que la mía, que las voces de tus docentes, que las voces de la mía, son imprescindibles para el respeto de ese estudiante, cuando hablamos de la vulneración de derechos o que venimos a restituir derechos, mentimos. Por eso es necesario pensarnos con los demás y tener la flexibilidad y el respeto por la escucha. Y ahí fue como empezamos a aprender. Cuesta, claro que cuesta, porque el sistema educativo tiene un formato bastante rígido y nosotros vinimos a romperlo, porque necesitamos construir con ellos, necesitamos empezar a repensarnos, respetando lo mejor del sistema, que es hermoso, y construyendo un sistema distinto que pueda alojar y abrazar a los estudiantes. O sea, Jackie, que cuando te escucho, pienso en esto que a veces nos pasa, que es que creemos que cada uno sabe algo y que está como establecido y encapsulado. Y me parece que cuando uno se pone a trabajar en conjunto con otro, ve que lo que sabe cada uno se multiplica en un saber superior que es como producto de haber compartido esas ideas. Así que me parece que un poco el propósito era ¿no? Poder compartir con ustedes, con el saber de adultos, el nuestro de educación especial, pero entendernos como responsables de la educación de nuestros jóvenes y adultos, de todos. Totalmente. De todos. Y además la importancia, a mí con Pedro me sirvió mucho, nosotros charlábamos mucho antes que Pedro se sumara al área, cuando era director de provincia, porque aprendía con él, lo escuchaba y aprendía, y decía, qué bueno, vamos a trabajarlo de esta forma, de esta otra, cómo miramos la escuela, la miramos distinta, abrimos las puertas de las aulas, dejamos de hablar de ciclos, nos juntamos, el adulto aprende mucho del otro adulto, del par, ¿sí? El par enseña, el par acompaña. Y bueno, y ahí empezamos a construir y estamos en construcción absoluta. Tengo un ingeniero, casi arquitecto, vamos construyendo y con un gran equipo, porque esto nunca se hace solos, ¿viste? Como decirle lo que hablamos siempre, esto se construye en equipo, con tiempos y, insisto, con respeto. Tenemos que ser más respetuosos los docentes, mucho más respetuosos, entre nosotros y para con nuestros estudiantes. ¿Querés decirnos un poco cómo se lleva un diseño curricular? De lo que hablaban ustedes recién, la importancia de tomar al sujeto adulto con distintas identidades que tiene, porque son distintas las historias que tienen. O sea, nosotros tenemos que focalizar que es un joven o un adulto mayor de 18 años que viene de una frustración en el sistema educativo. Y así es como llega.
Entonces yo creo que el primer punto es escucharlo y alojarlo, porque eso nos tiene que llevar a pensar dispositivos heterogéneos, distintos, para aquel que necesita sentarse por lo menos 3 veces por semana en un aula, aquel que puede sostenerlo a distancia, aquel que lo puede sostener a distancia en forma virtual o en papel, aquel que lo puede hacer en forma semipresencial. O sea, hay múltiples estrategias, porque son múltiples las identidades que tiene el sujeto, y es múltiple la historia que trae cada uno. Entonces, hay que partir de eso. Yo creo que un poco traduciendo también lo que decía Jackie, es la escucha. O sea, si uno no parte de la escucha de lo que trae ese joven, ese adulto, recupera los conocimientos que trae, porque por general tienen conocimientos, estamos empezando mal. Entonces, cualquier diseño curricular tiene que dar respuesta primero que nada a eso. Y un diseño curricular necesita además docentes formados y capacitados para este sujeto. O sea, estamos viviendo un proceso. La educación de jóvenes y adultos en Argentina tuvo un cambio grande a partir de la sanción de la Ley Nacional del año 2006, pero viene con estas 2 décadas donde yo creo que hemos tomado cada vez más conciencia de la importancia que tiene que los jóvenes y los adultos terminen su ciclo de educación obligatoria. No por un capricho o por un frío dato estadístico, sino porque la educación de adultos tiene 3 ejes, 3 misiones importantes. La interacción humana, la educación y trabajo, y la formación como ciudadanos. Es, yo diría, de las 3 la primera. Nosotros necesitamos formar ciudadanos. Yo no tengo duda que muchos de los problemas sociales que tenemos hoy nosotros tienen que ver que hubo un gran número de ciudadanos en los últimos 20 años que no pasaron en tiempo y forma por la escuela cuando tenían que pasar. Y eso generó que tengamos hoy problemas de violencia, de seguridad, feminicidios, problemas que nos faltan recursos humanos. Bueno, todo eso tiene que ver con la falta de la educación que tuvimos en algún momento, que tenemos, las crisis que venimos viviendo. Un camino es, obviamente, la reforma curricular. El diseño curricular, en definitiva, es, yo digo, es el ADN de lo que queremos nosotros transmitir. Ahora, bueno, en esta heterogeneidad que planteaba Jackie, justamente es un trabajo que tenemos que abordar por situaciones problemáticas, por contextos problematizadores. O sea, nosotros, la estrategia es que los jóvenes y adultos terminen de aprender, pero en torno a respuestas y herramientas que además le den soluciones a sus problemas y les permitan también, además de restituir el derecho a la educación, le permitan conocer y que se le restituya otros derechos y conocer sus obligaciones también. Entonces, eso es la formación para ciudadanía y es uno de los ejes vertebrales del diseño curricular. El otro es el tema de educación y trabajo. O sea, hemos hecho estudios en todos estos años, en diversas jurisdicciones, y el joven o el adulto hoy cuando vuelve a estudiar, vuelve porque tiene un proyecto de vida claro y que sabe que el puntapié inicial es terminar la escuela primaria y la escuela secundaria. O sea, cualquier proyecto laboral o de estudio empieza ahí. Entonces me parece que eso es importante, ver de qué manera uno empieza a vincular la educación y le da un sentido en torno al mundo del trabajo, que es el mundo donde se va a sentir realizado y donde va a recuperar ese sujeto su dignidad. Y el otro es el tema de la interacción humana. Esto o nos salvamos en conjunto, nadie se salva individualmente. La interacción humana tiene que ver con eso, el aprendizaje colectivo, el aprendizaje en equipo, el trabajar en equipo. Son todos valores que nosotros necesitamos que esos sujetos, jóvenes y adultos que se van a insertar, además de seguir estudios superiores en el mundo laboral o en su vida diaria, lo tengan dentro de ellos mismos. Y por eso, bueno, ese diseño tiene que atender a esto desde el punto de vista conceptual y después del punto de vista práctico tiene que ser flexible, tiene que permitir recuperar saberes que han tenido, que han transitado, no tener sistemas de equivalencias viejos y anacrónicos, sino permitirle moverse dentro del sistema, moverse que un año tenga que poder cursar y el año siguiente, si se tiene que ir de viaje por razones laborales u otras razones, pueda seguirlo en forma virtual a distancia, que pueda coordinar su vida familiar con su vida laboral, los que tienen trabajo y su vida de estudiante, y no que sea una u otra y que eso significa que vuelva a truncar su carrera. Y para eso, bueno, hay que tener determinadas herramientas didácticas que a veces la educación de adulto históricamente no ha tenido, como son las cuestiones de los cuatrimestres, un aprendizaje basado en aprendizajes significativos, un aprendizaje colaborativo. O
sea, muchas estrategias también, lo mismo de evaluación, que hoy muchas veces hablamos y hay que ponerlas en carne en la educación de jóvenes y adultos, porque para el desarrollo de nuestra ciudad, el desarrollo de nuestro país, es clave eso. Es clave que volvamos a restituir el derecho a educación a guarismos que van desde el 10% hasta cerca del 30% en otras provincias, de periodo de edad de 18 a 65 años que no tienen la educación obligatoria terminada. Esto, reitero, quiero que quede claro este concepto. Es importante para la inserción en el mercado laboral, pero más importante es para que ser formados como ciudadanos. Yo creo que esa es nuestra mayor debilidad. Pedro, y ya que ustedes hablaron recién de 18 adelante, creo que al igual que a nosotros nos preocupan esos jóvenes más chiquitos, más adolescentes que han abandonado la escuela primaria y que hay que acompañar su formación. ¿Ahí están viendo alguna situación en esa línea? Sí, estamos trabajando fuertemente. Hay un número mucho más grande del que creemos, que tiene 14 años en adelante, y ahí lo que estamos haciendo es un trabajo 1 a 1, porque es una trayectoria a la que tenés que ir acompañando. Es fundamental el rol del docente acá, el acompañamiento del docente, y el cómo lo mira y el cómo trata de que termine su primaria, que lo acompañe en esa trayectoria de terminalidad primaria, que lo forme de manera integral, que haya actividades artísticas, actividades que lo empiece a vincular con el mundo del trabajo, que nosotros decimos es el puntapié inicial para lo que a futuro sería el FP, la formación profesional, y luego que lo acompañe en el ingreso al nivel secundario, que puede ser en diferentes formatos, ¿verdad? No tiene por qué ser un único formato. Por eso digo que tenemos que tener una cabeza que a nosotros nos está invitando a pensar distinto. Y una de las formaciones que nosotros estamos pensando con Pedro, pero que ya avanzamos y nos dio un muy buen resultado, es la formación es la terminalidad educativa con la formación profesional de la mano. ¿De terminalidad de la primaria, Jackie? Terminan primaria y continúan en la formación secundaria con formación profesional. ¿En cuánto tiempo en el que pueden, Hilda? Porque el error más grande es pensar que todos tienen que poder en el mismo momento. Lo que sí es un error también pensar que no puede. Porque si yo acompaño esa trayectoria y la voy sosteniendo, muchísimos de los chicos van a poder, quizá no van a poder todo, van a poder un poco menos, pero van a poder acreditar y van a poder continuar. Por eso nosotros pensamos en acreditaciones parciales, ¿sí? Que no da lo mismo, ¿viste? Vas acreditando parcialmente y vos sentís como que podés. Para el adulto es como, uy, pude un poquito, voy por un poco más. Yo creo, los escucho y eso es lo que más me motiva a pensar que es posible educar a las personas con y sin discapacidad. La gradualidad y las certificaciones progresivas son las que permiten de alguna manera también poner siempre la esperanza en lo que se puede. Educación especial tiene como parte de su ADN el saber que siempre hay alguna posibilidad, ¿no? Sí, que siempre hay algo más para hacer. Nosotros, a ver, tu equipo de supervisoras y supervisores con mis equipos están trabajando en conjunto. Están trabajando juntos en, te diría, 15 SENS. Entonces, claro que si uno se piensa en conjunto, piensa en el sujeto con dos miradas, se van acompañando, es mucho más fácil el camino. Mucho más fácil. ¿Cuáles son los desafíos que vienen por delante? ¿Ustedes los tienen así como...? ¿De tiempo? No, yo quiero algunos. Y tiene que ver con los desafíos. O sea, el primer desafío es desprogramarnos con lo que hemos recibido a lo largo de la vida, que es, bueno, como que hay que terminar, que el periodo escolar es entre los 6 y los 18 años, y el que no lo hace entre los 6 y los 18 años está quedó fuera. Hoy la UNESCO nos habla de aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, saca lo escolar y cambia lo escolar por lo educativo. Uno se educa a lo largo de la vida. Entonces, el sistema educativo yo creo que tiene que evolucionar al ritmo que evoluciona la vida. O sea, nosotros lo sabemos como educadores, muchas veces nos quedamos en compartimentos y en sistemas estancos, y la evolución de la sociedad, lo que ha pasado ahora en pandemia menos, nos ha impuesto un montón de cuestiones que por ahí hace 3 años no pensábamos. Una educación virtual, dispositivos, cosas que hace 2 años atrás no eran imaginables. Hubo que hacerlo, hasta se modificó la ley en el tema de educación a distancia. Bueno, aprendimos que
la educación por ahí de los chicos más chiquitos era más necesaria la presencial que la virtual, eso ya no creo que no hay discusión. Bueno, creo que hay que seguir buscando por ese lado. Ahora, lo que está claro es que tanto especial como nosotros estamos acostumbrados a trabajar con aulas heterogéneas, estamos acostumbrados a ir a buscar al estudiante. Nosotros en adultos no esperamos que venga el estudiante, hay que ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque creo que esa es una responsabilidad que tiene el Estado, de lograr que sus ciudadanos, que sus habitantes se formen como ciudadanos y se formen y se puedan vivir de una manera mejor. Entonces, el gran desafío es profundizar el diseño curricular para que nos sirva para alojar a todo el mundo, formar a nuestros docentes, profesionalizarlos. Eso es un desafío que Jackie nos ha dicho que es una misión central. Nosotros tenemos un 40% más o menos de quien dictan materias en educación de adultos que no son docentes, son profesionales, son idóneos. Bueno, necesitamos la profesionalización de esos docentes. Necesitamos que además se formen a través de una especialización para poder tener una mejor utilización de herramientas pedagógicas y didácticas con el sujeto adulto. No es lo mismo formarse como profesor de matemática para trabajar con chicos adolescentes que para trabajar con adultos. Entonces, ese mismo profesorado, sí, pero hay que darle una etapa, una diplomatura, una etapa de formación específica sobre el sujeto. Tenemos que dotar a los docentes de más herramientas para poder articular con especial, lo hemos hablado. O sea, esos son los principales desafíos, porque la suma de esos desafíos va a hacer que realmente tengamos una educación de jóvenes y adultos como queremos que llegue a todo el mundo y que le dé lugar a todo el mundo y que no vuelvan a caer, o que no sea una cuestión de correr la frustración, ¿no? Que entonces, sino que además no sea solo darle un certificado, sino que se lleven saberes. Totalmente, y yo me quedaba también con esto, con la relación con el trabajo que ustedes hicieron mención, porque también muchas veces el fin de una titulación era para tener el título, pero finalmente quedaba tan fuera de la sociedad como un ratito antes, más allá de haber cumplido una etapa. ¿Qué hay con esto de la posibilidad de conectarlos con el mundo del trabajo? ¿Hay algo ahí? Estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Buenos Aires con los sectores socioproductivos que tienen los distritos económicos que tiene la ciudad. Y estamos también pensando en ese cambio de diseño curricular, modular, en una vinculación al trabajo que hoy esta ciudad necesita, que quizás no es el mismo que necesitaba antes, que haya que tener otro tipo de formación. Entonces estamos trabajando en esa línea. Claro que da trabajo, porque ¿viste? Tenemos que estar pensándonos entre diferentes áreas del sistema educativo. Vos ya sabés, y los que somos del sistema educativo de años, sabemos lo que cuesta ese diálogo, pero la verdad que esa es la forma. Esa es la forma, y nosotros lo estamos vinculando casualmente para que podamos trabajar en esa línea y que los estudiantes, como bien dijo Pedro, además de formarse como ciudadanos, tengan en su mano no solamente un papel, sino una certificación que le permita incluirse en el mundo del empleo. Hoy asistimos a, vos fíjate qué paradójico, hace unos años decíamos hay que tener la escuela secundaria para poder conseguir trabajo. Hoy el 49% de los desocupados tienen título secundario y no consiguen trabajo. Entonces, eso nos tiene que interpelar. Nos tiene que interpelar hacer un trabajo también colaborativo. Nosotros tenemos que articular con especial, pero tenemos que articular con formación profesional y tenemos que articular con los institutos superiores de formación técnica para garantizar que ese sujeto joven y adulto, una vez que entró, pueda salir con las certificaciones, pero con un bagaje de conocimientos y de saberes, además de estar formado como ciudadano, que le permita entrar y cumplir con los sectores laborales que lo demanden. Hoy pasa que se empieza a ver que hay habilidades que hoy no estamos dando en el sistema educativo que requieren, pero además para que no solo se pueda insertar en un mercado laboral, sino para que pueda ser generador de su propio trabajo, de sus propios emprendimientos. O sea, nosotros necesitamos que no solo formar para la empleabilidad, necesitamos formar para el trabajo, que es un concepto mucho más amplio y que la gente quiera emprender también sus lugares y ser ellos generadores de trabajo para otros. Entonces yo creo que esos son los desafíos, pero son desafíos que tienen que hacer que todo el sistema educativo converja hacia esos objetivos. No es de una modalidad o de un sector, porque cuando hablamos nosotros de los jóvenes y adultos son los padres de los chicos que van a inicial, que van a primaria, que van a secundaria.
Entonces nosotros tenemos que tener una visión de conjunto y que la educación esté presente en todos ellos y que ellos realmente sientan que la educación es la herramienta que tienen para transformar su vida y para poder vivir mejor, en definitiva. La educación es la herramienta para transformar la vida y la educación es la herramienta para la inclusión, sobre todo cuando nos tocan personas que ya de por sí no tienen la misma llegada de intervención y de participación activa en la sociedad porque han perdido algún derecho en el camino y necesitan también posicionarse desde otro lugar. Para mí es interesantísimo lo que cuentan porque creo que sin esa articulación no es fácil ni posible que algo suceda. Y por otro lado porque también creo que lo hace más interesante el desafío, porque educar a todos es también parte de las propuestas. Y aparte nos interpela y es muy bueno el poder pensar, tener el foco puesto en nuestros estudiantes, ¿entendés? Y pensar juntos. Es súper interesante lo que fuimos creando en la capacidad de poder escucharnos. Porque, ¿sabés qué? Hay muchas cosas que decimos, pero a veces no las oímos. Entonces, es súper interesante el desafío de encontrarnos, el poder articular con otros, el dar vuelta para atrás, porque esto quizás que pensamos, podemos dar una vuelta de tuerca. De eso se trata. El pensar y el del construir, volver, revisar y seguir avanzando. Así que me parece que estamos en un lindo camino. Sí, convencido además de que el objetivo tiene que ser la movilidad social ascendente y eso lo logra la educación. Hoy más que nunca hubo una época donde nos quisieron hacer creer que para qué estudiar si al final yo que soy ingeniero me decían ¿para qué estoy ingeniero si terminás de taxista? Y no, es un trabajo tan digno uno como el otro, pero uno estudia y la educación genera movilidad social ascendente. Eso no tengo ninguna duda y siempre que puedo a mis estudiantes les digo eso, estudien, porque a la larga eso, como dicen los chicos, hoy garpa. No, y aparte, estudien sería el pedido o el ruego que nosotros hacemos, pero generar las condiciones también es nuestra responsabilidad, ¿no? Hemos tenido también como muchas etapas sin poder pensar cuáles eran las verdaderas condiciones, por esto un poco que ustedes decían, por tener una caja que veníamos repitiendo y no podernos salir. Me parece que el salirnos y ver, escuchar. Yo empecé el lunes la jornada hablando de la mirada, bueno, le voy a agregar ahora la escucha, porque me parece que tiene que ver con esto de poder salirse de la propia posición, de creer que uno tiene cuáles son los elementos para poder brindar y de alguna manera escuchar al destinatario. Nosotros tenemos mucha necesidad también de escuchar a los destinatarios. Muchos de nuestros destinatarios vienen de ser dejados muy de lado en sus voces. Siempre hablan por ellos sus médicos, siempre hablan por ellos sus familias, muchas veces hablan por ellos sus educadores, y entonces la voz también de la persona, del estudiante con discapacidad es una voz que hay que poder escuchar, así que me engancho con eso de la voz que decías, Jackie. En general, una de las cuestiones grandes que nos unen a adultos y especial es que es donde están los que no tienen voz, donde están los nadies que decía Galeano, bueno, y uno le da rostro, le da identidad, le da nombre y apellido a esa persona que llega, que no sabe leer y escribir, y ve que puede aprender a leer y escribir y que puede encarar un secundario, que habrá que generar, como decía Brunner, un andamiaje que lo sostenga en su trayectoria, pero que puede, obviamente que puede, con otros tiempos, como decía Jackie, pero ¿quién dijo que tiene que ser de los 6 y los 18 años y 12 años? Son cuestiones que, bueno, habrá que revisar alguna vez. Sí, y hay que habilitar la palabra, Hilda. Mira, los estudiantes tienen mucho para enseñarnos. Habilitar la palabra y escuchar, oír, tomar nota. Es muy interesante. Yo me acuerdo cuando volvíamos a la presencialidad, que le decía a Pedro, a Nacha, que tenía algunas dudas, ¿viste? Y cuando fui a recorrer las escuelas, no tuve más dudas. Entonces tenemos que tener la capacidad de escuchar y dejarlos que digan lo que piensan, no lo que queremos que digan. Es fundamental. Por eso digo que es un área que, nuestras áreas, son áreas que se construyen en equipo, en pensarse, en discrepar, en revisar, en volver atrás, porque de eso se trata la educación. Yo creo que hemos repasado bastante desafíos, un poco de alguna manera también el propio proceso que ustedes vienen haciendo como modalidad. Nosotros estamos brindando este encuentro para todos aquellos que nos están escuchando con el propósito, como les decíamos al comienzo,
de recuperar la importancia y la relevancia de la educación de los jóvenes y adultos. Yo le agrego con y sin discapacidad, porque me parece que eso genera derecho, como decía Pedro, genera movimiento social, participación activa en la sociedad, todas cosas que todos queremos lograr para nuestros jóvenes y que solo se materializan si nos ponemos a pensar juntos, si nos ponemos a construir juntos. Así que para mí todo agradecimiento de parte de la modalidad de educación especial por este rato que nos brindaron y seguramente los volveremos a molestar con alguna otro requerimiento para poder avanzar. ¿Sí? Gracias. Gracias, Hilda. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar por ahí y nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Los saludo y abrazo calurosamente.